Doy gracias a Dios por la grabación de este tema. Vamos a estudiar en este momento acerca de la salida de los hijos de Israel de Gosén, de Egipto, donde ellos estaban siendo esclavizados o eran esclavos. Dice en el versículo 14, las primeras palabras que están registradas aquí. El Señor dijo a Moisés. Vamos a hacer un comentario con respecto a estas palabras. El Señor dijo a Moisés. Moisés era la persona a la cual Dios había señalado para que dirigiera la salida del pueblo de Israel, lo sacara de Egipto y lo introdujera en Canaán. También, aunque al principio Moisés tuvo sus luchas con respecto a aceptar hacer esta tarea que Dios le había pedido, Moisés creyó en Dios, tuvo fe en Dios y Dios utilizó en este momento a un hombre que tenía fe, o sea, un hombre de fe. El pueblo de Dios en este tiempo, en este instante que se está señalando, necesitaba un líder humano que tuviera fe. Y en todas las luchas que había sucedido con Moisés en su vida, y cuando Dios lo elige y le dice que vaya a Egipto, y él va a Egipto, va primero los israelitas, después va a Faraón, y tiene todas estas experiencias de las cuales ya hemos estudiado. Moisés era un hombre que antes había tenido fe, pero su fe se había robustecido por su relación con Dios. Dios siempre ha utilizado seres humanos para ser guía, para ser dirigente en el pueblo de Dios a través de todos los tiempos. Aún en el tiempo en que estamos viviendo, Dios necesita guía, necesita líderes a través de los cuales trabajar Dios para la dirección, para conducir a su pueblo. En aquel tiempo, Moisés había desarrollado en su relación con Dios una fe que era capaz de escuchar lo que Dios le decía y de creer lo que Dios decía y de no hacer nada distinto a lo que Dios le dijera. Esa es una necesidad de la iglesia de Dios a través de todos los tiempos. También en el tiempo en que nosotros estamos viviendo, la iglesia de Dios necesita hombres que por su relación con Dios, por hacer las cosas que Dios le ordena, por no ponerse a hacer las cosas sin que Dios los esté dirigiendo, la iglesia necesita personas así de fe a través de quien Dios pueda dirigir a su pueblo. Cada líder de la iglesia de Dios, en el nivel donde esté, cada persona que Dios utiliza para dirigir su iglesia en algún aspecto, en el nivel donde esté, necesita ser una persona de fe, que tenga una relación con Dios, una comunión con Dios y que se deje guiar por Dios. Y que esa persona lo que haga como líder de la iglesia de Dios, lo haga bajo las órdenes de Dios, no haciendo las cosas incorrectas,
no guiándose por su capacidad, por su astucia, por su inteligencia, por sus deseos, por hacer las cosas de una manera donde le parezca bien, sino que nuestros líderes sean personas que tengan una comunicación con Dios, que tengan fe en Dios, que se dejen guiar por el Espíritu Santo y esas personas entonces podrán cumplir con la orden que Dios le da en el momento que se la da. En este momento de la salida de los israelitas de Egipto, Moisés era un hombre que había aprendido a escuchar la voz de Dios. Y Dios actuó con el pueblo de Israel a través de ese hombre. Y el pueblo de Dios, cuando tiene un líder que está dirigido por Dios, el pueblo de Dios está seguro. Y yo le pido a Dios, en este tiempo en que estamos viviendo, que hay una similitud por la época en que nosotros estamos viviendo, a la época de Moisés, y la similitud es esta. Cuando Moisés comienza a ser instrumento de Dios para sacar al pueblo de Israel de Egipto, estaba en el momento en que el pueblo de Dios iba a salir de Egipto rumbo a Canaán. La historia de la humanidad ha avanzado. Hemos llegado al tiempo donde nosotros vivimos, donde estamos en Egipto, no en Egipto, el país donde estuvieron los israelitas como esclavos, sino Egipto que representa al mundo. Y nosotros vivimos en el mundo esclavo del pecado. Y nosotros mismos hemos sido y somos esclavos del pecado. Pero Cristo viene pronto. Y Cristo viene para sacar a su iglesia, a su pueblo de todos los tiempos y su pueblo actual, a sacarlo de Egipto, a sacarlo del mundo, para introducirnos en la Canaán celestial. Y Dios quiere usar líderes que estén ajenos a las argucias, a las formas de actuar de los seres humanos, porque hay seres humanos que son líderes, pero no permiten que Dios los dirija, para que lo que Dios haga y quiere que se haga, ellos lo transmitan a la iglesia. Moisés era un hombre de fe. Moisés por fe pasó el Mar Rojo. Moisés por fe eligió ser líder o ser seguidor de Cristo y Cristo lo hizo líder. Moisés eligió a Dios. Su fe lo llevó a eso. La iglesia de Dios en nuestro tiempo necesita líderes que no actúen humanamente con las capacidades o astucias de los humanos, sino que estén puestos en las manos de Dios para que puedan escuchar la voz de Dios cuando les habla. Y Dios les habla a los líderes de su iglesia a través de las sagradas escrituras. Para eso se dieron las escrituras. Para eso se dio el espíritu de profecía. Y Dios le habla a través del Espíritu Santo, que fue el que inspiró para que el espíritu de profecía existiera. Y es el que inspira, capacita
enseña a los líderes para que puedan escuchar la voz del Espíritu Santo y puedan transmitir esas palabras a su pueblo. En el tiempo de Moisés, cuando Israel ya había dado los primeros pasos para salir de Egipto, Dios le habla a Moisés y le dice que le diga a los israelitas, porque Dios iba a hacer algo distinto a lo que humanamente se pensaría que fuera lo correcto. Porque Dios, en vez de sacar directamente a los israelitas, lo que hizo fue conducirlos hacia el desierto por una ruta o una vía difícil en un desierto terrible y los estaba conduciendo hacia el Mar Rojo, donde parecía que los israelitas irían a un lugar que sería para ellos su perdición, que sería para ellos mal. Humanamente hablando, eso es lo que parecía, pero no era así, porque Dios sabe por dónde lleva a sus hijos. Moisés fue el líder a quien Dios le habló y lo que Dios le dijo, Moisés lo transmitió fielmente a su pueblo. Hoy en día, donde vivimos en este tiempo tan difícil, creo yo, y estoy seguro de esto, es el tiempo más difícil de la historia de la humanidad. Dios tiene una iglesia. La iglesia de Dios no está solamente en el pueblo especial que Dios le dio un mensaje para que lo enseñara a los hijos de Dios que están en Babilonia para que salieran de Babilonia. La iglesia de Dios es ese pueblo especial con un mensaje especial, pero también Dios tiene un pueblo en Babilonia. Y ese pueblo especial junto con el pueblo que está en Babilonia, que está en la confusión, que está en el mundo, que todavía no está con Dios, necesita escuchar la dirección de Dios y seguir lo que Dios ordena que se siga, porque es lo mejor. Por eso, Moisés era un hombre de fe, Dios lo utiliza y Dios le dice, porque Moisés transmitía la orden y la enseñanza que Dios le estaba dando. Nuestros líderes hoy no deben, digo debemos porque yo he sido líder en la iglesia también. Voy a usar así, incluyéndome yo también. Debemos no seguir solamente con nuestra capacidad, con nuestro ingenio, sino aprender el camino de la fe y seguir a Dios por fe, guiándonos como Dios quiere que nos guíe, pero para eso debemos escuchar la voz de Dios cuando nos habla. ¿Cómo entender que es Dios el que nos está hablando? Para eso necesitamos sabiduría. En Santiago dice que el que necesita sabiduría, pida a Dios y Dios la va a dar. Pero si somos líderes de la iglesia de Dios, en el nivel donde estemos, debemos aprender a escuchar la voz de Dios y obedecer a Dios que nos guía. No es de acuerdo a la inteligencia, capacidad o deseo de las personas que vivimos en el mundo, tengan los cargos que tengan, estén donde estén, porque no es la capacidad humana la que tiene
la forma correcta, yo diría también la capacidad correcta para guiar al pueblo de Dios por donde Dios quiere que su pueblo vaya. Pero eso Dios lo va a encontrar y va a tener los líderes que por fe tienen una comunicación con Dios, tienen una relación con Dios, que saben inequívocamente escuchar la voz de Dios que le habla y los conduce. Esa voz de Dios siempre va a estar de acuerdo con su palabra, siempre va a estar de acuerdo con el espíritu de profecía que Dios ha dado para guiar al ser humano. No está en la opinión de una persona, de otra o de muchas personas. Sí, Dios trabaja con su iglesia y debemos seguir la iglesia de Dios, pero la necesidad de la iglesia de Dios es que nuestros líderes aprendan a escuchar la voz de Dios porque vivimos en un tiempo especial y difícil. El tiempo especial y difícil que nosotros enfrentamos hoy es tan, tan complejo que si nos descuidamos y nos desligamos de la mano de Dios que nos habla a través del Espíritu Santo, de la Biblia, del Espíritu de profecía, podemos errar el camino y podemos fracasar. Significa entonces pérdida eterna. En nuestro tiempo el diablo sabe que le queda poco tiempo. Sabe el fin que Cristo está a la puerta, lo sabe mejor que nosotros. Tiempo de inteligencia artificial, tiempo donde a través de las redes sociales, como se predica la palabra de Dios y le enseña, también el diablo inspira a otras personas y aparentemente están hablando en el nombre de Dios y es la palabra de Dios la que se está diciendo, cuando en realidad es la palabra del diablo. Igual que en el tiempo de Moisés, que cuando Moisés hacía la obra que Dios le enseñaba que hiciera a través de la vara que se transformaba en serpiente, los magos y aquellas personas, siervas del diablo, hacían lo mismo y confundían. Nunca ha habido una historia dentro de la humanidad, de toda la historia del mundo, donde haya más confusión. Si hay un tiempo correcto para decir Babilonia, es el tiempo en que vivimos, por la confusión. La iglesia de Dios no es Babilonia, pero Babilonia está dentro de la iglesia de Dios y dentro de toda la iglesia y dentro de todo grupo de personas que dice que está diciendo la verdad, porque muchos no pertenecen a ninguna iglesia, muchos dicen conceptos filosóficos, conceptos de razonamientos que son correctos en cierto sentido, pero cuando se deja la dirección de Dios es donde viene el fracaso. Y he querido comenzar este capítulo 14 del libro de Éxodo. Yo le pido a Dios siempre que me dirija en lo que yo voy a decir. Y creo que Dios me está guiando en lo que estoy diciendo. Y estoy diciendo esto porque es necesidad, así como el pueblo de Dios necesitaba la dirección de Dios y un líder que lo dirigiera, como Dios decía. Es lo que nosotros hoy también necesitamos. Y si tú que me estás escuchando eres un líder o eres alguien con influencia dentro de la iglesia, debes saber que hoy se escuchan muchas voces y aparentemente es Dios quien está hablando o personas que por su responsabilidad creen que Dios habla a través de ellos, pero ellos no están acostumbrados a escuchar la voz de Dios. Dios necesita personas que con fe en Él aprendamos a escuchar su voz, distinguir cuando Dios nos habla. Y para eso debemos siempre
que la voz que escuchemos esté de acuerdo con la Biblia, con el espíritu de profecía, porque si no, no es Dios el que nos está hablando. Lo cierto es que estamos muy cerca de entrar a Canaán y Dios necesita que en su iglesia, sus hijos, escuchemos su voz y transmitamos el mensaje que Dios quiere que transmitamos. Yo termino hasta aquí con este mensaje. Te pido que lo completes, que lo compartas, perdón, dije complete, que lo compartas con otro. En nuestro próximo tema continuaremos aquí mismo donde terminamos. Dios le dijo a Moisés que le dijera al pueblo: seamos personas como Moisés de fe y que nos dejemos guiar por el Espíritu Santo. Nos vemos en nuestro próximo tema.